¿Me lo subo más? ¿Me lo acerco? Va, listo, ahí estamos. Ok, quiero continuar, hermanos, con esta serie, Una voluntad perfecta, y quiero estudiar la primera parte de dos enseñanzas dentro de esto. Hemos llegado a la parte donde involucra más nuestra vida, y es que vamos a hablar de la intencionalidad de un Dios soberano. Esta palabra intencional no es tan frecuente en nosotros usarla y quizás tampoco vivirla, pero déjeme decirle por qué. Algunas veces los viajes o las mejores, podemos decir, ocasiones de la familia se tienen sin planificar. De repente los mejores viajes son los que vámonos pues y salió así de la nada y pasamos un bonito día, un bonito paseo. Y es cierto, eso se puede dar, pero no es la regla, hermano. Lo mejor es planificar, lo mejor es llevar la vida ordenada, lo mejor es aprender a ser intencional como Dios lo es. Si hay un ser intencional, ese es Dios. Déjeme definir qué es ser intencional. Ser intencional es es hacer las cosas buscando un fin. ¿Sí? O sea, no es hacer las cosas por hacer, es hacer las cosas buscando una meta, es hacer las cosas de forma planificada, buscando un fin muy claro en la mente. Eso es ser intencional. Para poderme dar a entender, por ejemplo, si de repente ustedes, de los que disfrutan la Navidad o las fiestas de fin de año en familia, y usted las planifica, usted empieza ya por octubre, ¿verdad? Vamos a empezar a comprar los adornos de Navidad para poner la casa bonita, vamos a empezar a ahorrar para el cerdo, el pollo, lo que sea, y usted empieza a planificar y está guardando poco a poco para un fin específico. Entonces, eso es ser intencional. Por ejemplo, un ejemplo más es con nuestros hijos. Cuando queremos ser intencionales con ellos, los ponemos a estudiar en lugar que nosotros hemos escogido y que podemos tenerlo. Y cada vez que tienen un problema, decimos, mira, se solventa así, porque nuestra intención es que ellos sean hombres y mujeres de bien cuando sean grandes. Eso es ser intencional. Ser no intencional es, ¿qué vamos a hacer vos? Lo que salga. No, no es ser alguien intencional. ¿Por qué les menciono esto? Porque si hay alguien que es 100% intencional y hace todo con una intención bien clara, es Dios. Dios no hace nada porque quiso hacerlo. Aunque la Biblia dice que Él escogió porque Él quiso, Él lo hace con una intención muy específica. Él no hace las cosas como hay una teoría del reloj, ¿verdad? Él no fue que construyó un reloj y lo dejó marchar. Él hizo todo lo que hizo con un propósito muy claro y aún lo sostiene en el camino y lo controla en el camino. Ese es Dios. No deja nada a la suerte porque todo está planificado como lo hemos ido aprendiendo. Con esto en la mente, yo quiero que aprendamos hoy dos cosas. Quisiera que aprendiésemos, pero vamos a aprender solo una de manera completa y la otra la próxima semana. Y es que mire, lo primero que deseo que aprendamos es que lo que Dios hace, lo hace de manera intencional, es decir, de manera planificada, buscando que al cumplir el propósito, su gloria sea exaltada. Es decir, Él me escogió, esa fue la acción, pero me escogió con un propósito. Si lo que Dios hace entonces, lo hace con propósito, nos debemos de hacer una pregunta. ¿Cuál es ese propósito por el cual Él me escogió? El propósito general es su gloria, sin duda alguna. Pero la respuesta de para qué Dios lo escogió tiene dos respuestas. ¿Sí? Que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Por lo tanto, lo que debemos de saber es que lo que hoy tenemos que saber es, si Dios te tiene aquí, bajo este clima, o te tiene viéndonos por redes sociales, porque el internet no se te ha caído por el clima, si te tiene pegado a esto, si Él te salvó, lo hizo para su gloria con un propósito muy específico. ¿Cuál es? Ser parte activa de su iglesia. Es eso. Pero esta parte activa es un concepto muy, pero muy amplio.
al punto que el mismo apóstol Pablo oró para que la iglesia entendiera este propósito. Así que oremos también nosotros. Si Él oró, ¿por qué no hacerlo nosotros? Acompáñenme a orar. Señor Jesús, como lo dijo el apóstol Pablo, oramos, Dios, para que tú nos ilumines en tu palabra y podamos entender, Señor, la grandeza del propósito de nuestro llamamiento y la grande esperanza en la que nosotros hemos sido llamados y la gran tarea que tenemos, Dios. Permítenos esta mañana poder comprender qué significa ser parte de tu iglesia, qué bendición es ser parte de tu iglesia y qué gloria puede traerte cada uno de nosotros a tu nombre al ser parte de la iglesia. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Permíteme ser lo más claro. Dame el denuedo en tu espíritu para poder exponer tu palabra de manera clara y sencilla, Dios, para que tu iglesia sea edificada y podamos ser convencidos de pecado también. En el nombre de Jesús, amén. Como es costumbre y lo hemos hecho en estas últimas semanas, lo que vamos a aprender primero es el principio. ¿Cuál es el principio activo de esta elección y de este propósito en personajes bíblicos? Y luego vamos a ver cómo nosotros estamos incluidos en el plan. Ok, para empezar, nosotros lo que tenemos que ver entonces en la Biblia es cómo Dios, cuando escoge, Él no simplemente escoge y ya, sino que Él escoge y da propósito a aquel a quien escogió. Cuando me refiero a propósito, me refiero a una tarea. Es decir, Él escoge y ahora Él pone una tarea en esta persona. Para darme a entender, vamos a empezar. Por ejemplo, Adán fue el primer ser humano creado. Cuando él fue creado, Dios lo hizo a su imagen semejante. Es decir, en él habían ciertos rasgos que Dios tenía, ciertos atributos que pueden ser, por así decirlo, imitados que Dios tiene. Por ejemplo, amor, gobernar, orden, etc. Entonces, él como el primer ser humano, quiere decir que al hacerlo a él así, todos los demás debiesen de ser igual a él. Pero ahora, Dios no solo lo creó, sino que Dios le dio una tarea. Si Dios al primer ser humano le dio una tarea, quiere decir que a todos los que siguieran después de él, que Dios escogiera, Dios les daría una tarea igual. Veamos cuál fue la tarea. Génesis capítulo 1, verso 26 y 28, textos ya conocidos, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esta es la tarea: y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el pensamiento, este es el deseo. Dios quiere hacer al hombre, no lo ha hecho a este punto, Dios lo quiere hacer, pero al quererlo hacer, Él ya tiene planeada la tarea de este hombre. El versículo 28, a esta altura, Dios ya lo hizo. Y dice el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A este texto se le conoce como el mandato cultural. ¿A qué se refiere este mandato cultural? Es que a partir de Adán lo que Dios quería era que él tuviera hijos piadosos y que la creación se llenara de hijos y de seres humanos piadosos, de una cultura piadosa, de una cultura que glorificara a Dios. Así que el mandato no es solo tener hijos, el mandato es tener hijos piadosos. Eso es lo que Dios quería. ¿Para qué? Para que se relacionaran con Dios, para que usando todo su conocimiento, todo lo creado, glorificaran a Dios con cosas nuevas. Entienda algo, cuando me refiero a cosas nuevas, no creadas de la nada, sino creadas a partir de la creación de Dios. ¿Qué iba a dar eso? Gloria a Dios. Para que al gobernar ellos pusieran el mismo orden de Dios, es decir, gobernaran en representación de Dios. En pocas palabras y en un sentido más tranquilo o más simple, cada una de estas cosas que ellos harían, el 100%, daría gloria a Dios. En resumen, Dios colocó a Adán con una misión:
con un mandato cultural, generar una cultura, una sociedad que glorificara a Dios. Pero el hombre falló, ¿sí? El hombre se equivocó. Y ahora él ya no puede generar una cultura que glorifique a Dios, sino que una cultura que va a expandir el pecado. Y Dios aparentemente debe de corregir algo que ya estaba planeado. Debe de corregir, y lo primero que necesita entonces es un pueblo que a partir de una persona genere una cultura que lo glorifique a él. Y entonces empieza a correr la historia bíblica. Él escoge a Abraham. ¿Para qué escoge a Abraham? Para que él sea el padre de toda una nación. ¿Ok? Después escoge a José. ¿Para qué escoge a José? Para ser el instrumento y guardar a esa nación en Egipto del hambre. De nuevo. Después escoge a Moisés. ¿Para qué escoge a Moisés? Para ser el líder que daría libertad a este pueblo de su esclavitud. Y luego escogen reyes para representar el gobierno de Dios. Obviamente el rey Saúl fue un rey que pues lo hizo mal, un rey según las demás naciones, pero luego Dios escoge a David y luego a Salomón su hijo para traer descanso y prosperidad al pueblo por muchos años. Si usted lo está notando, es eso. Dios escoge, pero al escoger, Dios da una tarea por hacer. Cuando pasa todo esto, cuando muere Salomón, el pueblo se vuelve a perder y el plan aparentemente vuelve a fallar, pero el plan no está fallando, no, porque todo está bien planificado. Cuando el pueblo peca, Dios escoge y llama a unas personas llamadas profetas. Y estos profetas, su tarea es volver al pueblo a Dios en arrepentimiento a la ley de Dios. En ese sentido, Dios llama al profeta Isaías. Todos conocemos la historia, pero yo quiero que vea, bueno, no sé si todos la conocen, así que la vamos a ver, ¿verdad? Quiero que vea el proceso en cómo Dios lo escoge, lo llama y le da una tarea, porque eso es lo que quiero ese es el principio que quiero que quede en su mente. Isaías capítulo 6, acompáñeme a Isaías, versículos del 1 al 3 y luego vamos a leer el 6 al 8. Él está narrando una visión que él tuvo acerca de Dios. Dice capítulo 6, verso 1: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y a la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Ok, esta es la visión. Vea que los ángeles no están diciendo y la tierra será llena, no, ellos están diciendo y la tierra está llena de su gloria, es decir, de su propósito, de su plan, de lo que él quiere hacer. Ahora bien, cuando Isaías tiene este encuentro con Dios, él está viendo algo sublime, algo hermoso, y él concluye algo rápidamente. ¿El qué? Que nadie puede estar delante de Dios siendo un pecador, verlo y no vivir. Así que él concluye que él va a morir. O sea, él vio a Dios y dijo: ya me morí. Ya, esto es sentencia de muerte. Estoy muerto porque nadie ha visto a Dios y ha quedado vivo. Ni ningún pecador puede estar delante de él sin que su santidad lo destruya. Al tener ese pensamiento, versículo 6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, escuche, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Lo que fue hecho en un instante en la persona de Isaías fue redención. Dios lo limpió de su iniquidad, Dios lo limpió de su pecado. Y al ser limpio de pecado, al poder entonces ser, en nuestras palabras, al ser creyente,
¿qué es lo que él pudo ahora escuchar? Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo quiero que nos detengamos y tratemos de entender esto más fácil. Isaías tuvo un encuentro con Dios, siendo él un pecador. Que esto está en el capítulo 6 no quiere decir que esté en el orden cronológico correcto. No se detenga ahí. Dios tiene el encuentro con Dios. Él se da cuenta que al encontrarse con Dios, ver a un Dios santo, se da cuenta que él es un pecador, se da cuenta de que está a punto de morir por ser un pecador, y no únicamente ser un pecador, sino vivir en medio de personas pecadoras. Dios extiende su perdón, lo limpia de iniquidad, fue limpiado, y al ser limpiado, al ser creyente, al estar a cuentas con Dios, él puede oír a Dios. Y al oír a Dios, lo primero que él escucha es una pregunta que es raro que Dios se lo esté haciendo, porque Dios ya sabe quién irá por él y a quién enviará, pero lo hace. ¿Y qué es lo que responde Isaías? Heme aquí, envíame. Es que quiero que entienda algo. Entonces, lo primero que quiero que vea en esta sección de Isaías es que es imposible, de nuevo, es imposible que alguien que conozca a Dios no responda a él en amor y en servicio. Es imposible que no responda a él en querer hacer la misión y cumplir el propósito que él tiene. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Qué es lo que quiero que note? Que Isaías no fue escogido al azar. No, aquí va a este aparezcámonos. No, intencionalmente Dios lo escoge, Dios quita su pecado, Dios extiende su gracia, fue salvado y lo escoge para hacer una tarea. ¿Cuál es la tarea? Por el tiempo no lo vamos a leer todo, obviamente, pero usted lo puede leer en el capítulo 6 del 9 al 10. Es ir y predicarle a un pueblo arrepentimiento, exhortarle que regresen a la ley de Dios y que cumplan la ley de Dios. ¿Y sabe cuál es lo interesante de esto? Que el pueblo no haría caso. Es un ministerio frustrante ser llamado a algo que no iba a pasar, porque el pueblo no se iba a arrepentir. El resultado no nos interesa. Lo que nos interesa es el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿O cuál es el principio? Que nos interesa. Que al que Dios llama, al que Dios salva, al que Dios perdona, lo hace con un propósito. ¿Cuál es? Le da una tarea a cumplir. A todo creyente, voy a arreglar la frase, hermano. A todo verdadero creyente, Dios le salva, le perdona y le asigna una tarea. A todo. ¿No me cree? Sigamos. Un ejemplo más. Jeremías. Jeremías fue otro que fue escogido dice, lo vamos a leer, Jeremías 1, 4 al 10. Vea y tal vez usted se identifica con Jeremías como en algún momento me identifiqué yo. Y vino a mí palabra del Señor, dice Jeremías. ¿Qué le dijo el Señor? Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Esa frase te conocí es te amé. ¿Sí? Te conocí afectuosamente. Antes que nacieras, te consagré, es decir, te aparté para algo. Te puse por profeta de las naciones. Y entonces dijo Jeremías, entonces dije, ay Señor, ¿qué dijo? No sé hablar, soy joven. Él está diciendo, no puedo. Y Dios le contesta, versículo 7, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás. Tarea. Él ya dijo que lo escogió, él ya dijo que lo amó, él ya dijo que lo consagró para él. Jeremías está diciendo, yo no puedo. Sí puedes, es que no te estoy preguntando si podés o no. Ya tienes tarea, ya te mandé. No tengas temor, versículo 8, antes de ellos, porque contigo estoy para librarte, para declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, yo he puesto mi palabra en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar.
para edificar y para plantar. De nuevo el principio. Dios conoce a alguien, lo escoge, le ama, le perdona, le salva y le da una tarea. No puedo, es que no es un tema de capacidad, es un tema de elección. Dios te escogió y te asignó una tarea. Y esa tarea se va a cumplir. Al punto, mire, llega al punto de que aunque Jeremías no la quiere cumplir y llora mucho de la indignación de que su ministerio no está siendo efectivo, que él dice: he querido tirar la toalla 1000 veces, pero tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo, y aunque yo no quisiera hablar esta palabra, la sigo hablando. Esa es la actitud del que acepta la tarea. ¿Me explico? De nuevo, al que Dios escoge intencionalmente, familia. Él no escoge al azar. Vos sí, vos no. No, con toda intencionalidad. Lo pone y le da una tarea. Aceleremos el paso. Nuevo Testamento. Pedro. Hermanos, si Pedro negó a Jesús 3 veces. El de carácter explosivo, ¿verdad? El que le arrancó la oreja al siervo del sacerdote. A este escogió, a ese le dio una tarea. Él cumplió la tarea. Él fue el motor de la iglesia primitiva. Pablo, el que hablamos la semana pasada, consintió la muerte de Esteban. Persiguió a la iglesia. Dios lo escoge para llevar el evangelio a los gentiles. Es que el que Dios escoge, Dios le da una tarea. Alguien podría decir: pastor, pero siento que usted está siendo un poco exagerado. Nos está comparando con Moisés, con Jeremías. Está bien, tenemos baja autoestima todos nosotros y está bien. Pero hay un grupo de personas en la Biblia que fueron escogidas para hacer una sola cosa y la hicieron. Y sus nombres probablemente o aparentemente son irrelevantes, pero en su tarea son de una gran importancia. ¿Quién es, pastor? Léase Mateo 1 y lea toda la genealogía de Jesús. Pregúntese qué hicieron estos hombres. ¿Cuál fue la tarea? ¿Sabe cuál fue la tarea? Tener hijos, tener genealogía, para que Jesús pudiese ser descendiente del mismo rey David. Y probablemente no conocemos todos esos nombres. Es que, hermano, quiero darme a entender. No se trata que si es posible hacer la tarea, o si la tarea es grande o es pequeña, o si yo soy el que es más capaz o no. Se trata de que Dios escoge, Dios llama, Dios salva y Dios asigna una tarea. Y esa tarea, al ser cumplida, no importa sea grande o pequeña, sin duda dará gloria a Dios. Por lo tanto, lo que hoy tienes que saber es que si Dios te tiene aquí hoy, en físico o virtual, si te salvó, lo hizo para su gloria sin duda alguna, pero con una tarea muy específica, que es ser parte de la iglesia, parte activa de la iglesia y no nominal. Es decir, te escogió no para ser parte de nombre, sino para ser parte activa. Y es ahí donde nosotros entramos. Porque déjeme hacer la pregunta: ¿a cuántos Dios aquí ha salvado? No levante la mano. Piénselo. Piense en lo que usted está respondiendo. ¿A cuántos de aquí Dios salvó? Dios perdonó. Dios escogió. A todo creyente que está aquí, Dios ha hecho eso. Entonces lo hizo y te tiene aquí hoy por una tarea específica que debemos cumplir, por la cual, hermano, la salvación no está en juego. No, obviamente no. Pero por lo cual sí se te va a pedir cuentas. No yo, el que está sentado en el trono, te va a pedir cuentas. Y si eso no aflige a alguien, pues debería afligirme. Ahora, la pregunta es, yo sé cuál es la tarea. Vamos despacio. Sabiendo el principio que Dios llama, salva, escoge
y da una tarea a la persona que llamó, escogió y salvó, la pregunta es, si Él fue intencional, pastor, en escogerme y busca cumplir su propósito en mí, y si lo que Dios hace, lo hace con ese justo propósito, ¿para qué Dios me escogió? La pregunta pudiese traducirse es, ¿para qué entonces estoy aquí? De una manera bien general y existencial. Pero si lo resumo es, ¿para qué soy parte de la iglesia? ¿Para venir domingo en la mañana? ¿Para qué? O sea, ¿solo soy cristiano domingo y de lunes a sábado no? ¿Para qué somos la iglesia? Ok, ¿para qué te escogió? Primero, para ser parte de la iglesia. Aunque la frase se escuche trivial, ¿verdad? Sencilla, no tiene mayor profundidad. Es algo que trasciende hasta donde tú no tienes idea. Y lo segundo es para cumplir la misión de la iglesia. Y de eso hablaremos la semana que viene, de la segunda parte. Así que, en estos minutos que me restan, yo quiero explicarle, y por eso fui rápido al inicio, porque quiero explicar dónde entra usted y dónde entro yo, en este plan hacia adelante. Dejemos de pensar en el plan hacia atrás y en cómo Dios ha establecido todo hasta nuestra vida hoy. No, pensemos cómo ese plan hoy me afecta hacia adelante a mí, porque debe de modificar. La intención de Dios es que seamos parte de la iglesia, no un accesorio de la iglesia. ¿A qué me refiero, hermano? Por ejemplo, mi camisa hoy tiene accesorio, tiene un marco en nías. Es un accesorio, ¿sí? Que el día que yo me lo quito y si las pierdo, ya no voy a poder usar la camisa. Pues cómo no, le pongo un botón y se arregló, o me enrollo las mangas, hermano. Y sigue, el accesorio no es indispensable. O usted no puede salir sin aritos. ¿Cuántas hermanas han salido sin aritos? Yo he conocido que, me fui sin aritos, como que anduvieran desnudas, hermano. O sea, no importa, o sea, no pasa nada, te faltan los aritos, pero es sumamente importante, es un accesorio, ¿sí? ¿Cuántos hemos salido sin relojes? Yo casi nunca ando en el anillo de matrimonio, hermano. Es más, el original lo perdí, ¿sí? Ya me gané el pleito de la tarde, pero no importa, ya recordé la herida, ¿verdad? Pero es un accesorio, ¿me explico? Lo importante en el matrimonio no es el anillo, es lo que uno tiene en el corazón. Amén, hermanos, para minimizar el pleito. ¿Me explico? No es lo mismo, por ejemplo, las llantas en un carro, ¿es un accesorio o es indispensable? No, indispensable, pastor, si no el volado no se mueve, ¿correcto? ¿Me explico? Me doy a entender. Hay cosas que son accesorios y hay cosas que son indispensables. Un accesorio en la casa, ¿qué pueden ser? Las macetas, hermano. Las plantas, un accesorio muy bonito. Pero algo indispensable es el techo, más en esta época, y la puerta, ¿va? Todo lo demás adentro no importa, se arregla en el camino. Me doy a entender. Pues quiero que entiendas que Dios, al escogernos a todos nosotros por su mera gracia, no nos hizo accesorios para la iglesia. Nos hizo y quiere que seamos y entendamos que somos parte activa de la iglesia. Y ser parte de la iglesia, hermano, es una bendición en dos vías. Y eso es lo que, pues lastimosamente, el creyente ahora en estos tiempos no valora. Porque creemos que es un grupo más, ¿sí? Creemos que es una tarea que cumplimos cada semana. Y ya, no, nosotros somos iglesia domingo, amén, hermanos, pero también lunes, pero también martes y miércoles y jueves y 2 veces en días feriados. Así somos la iglesia, todo el tiempo. ¿Cuál es la bendición de ser la iglesia? Obviamente somos salvos, pero hay más que eso. Acompáñeme al libro de Efesios. Aunque es un libro que hemos estudiado 1000 veces, pero quiero que volvamos a estudiar esta parte y lo podamos entender aún mejor que en otras veces. Lea conmigo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4 al 6, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. Esto ya lo hemos conocido. ¿De qué hablan estos
3 versículos, salvación. Dios nos salvó, Dios nos escogió, Dios nos hizo hijos por la intencionalidad de su voluntad. Quiso hacerlo con un propósito. Así que el texto está hablando de que todo aquel que ha sido escogido y perdonado en Cristo Jesús ya fue salvado. El contexto habla de salvación. En ese contexto, pasémonos al capítulo 2, verso 11 al 13. Dice: por tanto, porque hemos sido salvados por la gracia de Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, en conclusión, por eso, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entendamos el punto de Pablo hasta aquí. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los que no somos judíos. ¿Hay algún judío acá, hermanos? ¿No? Pues con nosotros en la plática. ¿Sí? Con todos nosotros. Nosotros que no somos judíos, nosotros no teníamos acceso a Dios. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros vivíamos lejos de los pactos y las promesas. Nosotros no podíamos accesar a la salvación de Dios porque la salvación de Dios solo era para su pueblo. Pero en Cristo, al aparecer Cristo, eso nos alcanza a nosotros. En Cristo ya no es así. En Cristo ahora nosotros somos aptos a los pactos y las promesas. En Cristo tenemos esperanza. Así que Cristo hizo dos grandes grupos de personas. ¿Cuáles son estos 2 grandes grupos de personas de las que Cristo hizo? Grupo número 1, somos los que por Cristo Jesús, por gracia, somos parte de la iglesia. Somos parte del pueblo de Dios. Y aquel otro grupo es aquel que no son parte de la iglesia. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo separó, ya no en circuncisión e incircuncisión. No, ya no. Ya no es por ley, es por gracia. Así que lo hizo, o somos aptos en Cristo o no lo somos. Punto. Esos son los 2 grandes grupos de personas. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y el otro grupo? ¿Ok? El primer grupo, por ejemplo, pensemos en cómo lo dice Pablo. El grupo que no cree, pensemos en él y hagámoslo de manera lo más práctica posible, en términos que podamos entender. La diferencia está en donde cada grupo pone su esperanza. Por ejemplo, el que no cree en Cristo Jesús, cuando tiene un problema de salud, ¿dónde pone su esperanza? Pues en los médicos, en el mejor de los casos, ¿verdad? En el peor de los casos, en los brujos y en la brujería. ¿Sí? ¿Cuántos en la vieja vida, voy a decir, verdad? En algún momento no pensaron, no, mi mal no se me quita, 10 médicos y nada, yo voy a ir y salgo. Algo me tienen que hacer, ¿verdad? O sea, esto que le estoy diciendo no es fuera de lo normal. Es que el que no tiene esperanza primero va al médico y gasta en el médico si es posible, o gasta su tiempo en salud pública si es posible, y si ahí no le ayudan, empiezan la gente del barrio, ¿verdad? No, mire, póngale hojas de chichipince aquí en el cuello, ¿verdad? No, báñelo con el caparazón del armadillo, ¿verdad? O dele consomé de no sé qué, y empiezan a darle todos aquellos, y la persona en desesperación empieza a hacerlo. Ve al de la par, a él le dieron aceite de bacalao puro. ¿Cuál bacaulinita de sabores? No, puro. A él lo bañaron con eucalipto. Y cuando la desesperación es más grande, ¿qué es lo que? Siempre se acerca alguien y dice, yo conozco a alguien que le puede hacer el trabajo. Y ya sabe de qué está hablando. Y muchas veces acceden. Y cuando eso no funciona, ¿qué es lo que hacen, familia? Le voy a decir qué es lo que hacen en resumen. Vivir sin esperanza, hermano. Vivir con aquello de que ojalá pase algo. Y alguien podrá decir, no, pastor, yo les he oído decir, estamos
orándole a Dios. Hermano, él está clamando a alguien que no conoce, a alguien a quien no obedece, a alguien a quien no quiere seguir voluntariamente, a alguien en el que no cree, del que solo sabe su existencia. ¿Es esa esperanza? No. Pero ¿qué hace el que cree en Cristo Jesús? ¿Dónde está su esperanza? Es cierto, sin duda alguna, en un problema de salud siempre buscaremos al médico y sabemos que los médicos están para eso, pero nuestra esperanza no está en el tratamiento. Yo he oído gente que llega y entra al médico: usted lo que tiene es esto, se va a morir, usted no es Dios, usted deme la receta, pero usted Dios no es. Usted no me puede decir que me va a morir, Dios me va a decir cuándo me va a morir. Y les hablan así porque su fe no está puesta en el médico. Su fe y esperanza, a pesar del desánimo, del dolor, del sufrimiento, temores, etcétera, está puesta en que Dios es poderoso para sanarle, milagrosamente o por la medicina. Y que la enfermedad que sufre, parte de ser una pieza en el plan, terminará en darle gloria a Él. Y si el creyente muere, el creyente en su lecho de agonía, si aún puede hablar, él va a decir: yo quiero ver a mi Señor, déjenme ir, hombre, ya no me den acetamino, my friend. ¿Sí? Yo quiero irme con el Señor, y se va a ir. Y está gozoso por llegar a aquel lugar que es su esperanza. Y el que lo deja partir, su familia, su gozo y esperanza en medio del dolor, porque no lo voy a negar, en medio del sufrimiento va a estar en que su familiar está en un lugar donde él anhela estar también. Esa esperanza no la tiene el que no cree. No la tiene. Mire, cuando es un problema financiero, ¿qué hace el que no cree en Jesús verdaderamente? ¿Qué es lo que hace? Yo le voy a decir qué es lo que hace, porque alguna vez en nuestra pasada manera de vivir lo hicimos. Y usted va a decir, no me va a decir nada, pero yo sé que va a decir: sí, así fue. Cuando hay un problema financiero, el que no cree en Cristo Jesús como su Señor Salvador y no se ha rendido a Él, ¿a dónde es que corre? Si tiene capacidad, su esperanza va a ser correr a un banco y pedir un préstamo, correr a una cooperativa. Y si no puede acceder a este sistema, él va a recurrir a las tiendas de empeño y va a empeñar sus cositas, lo que le haya costado, con tal de salir del problema. Y si eso no alcanza, lo que va a hacer es ir donde un usurero, donde le presten por su alma, porque esa es su única esperanza. Y si con ellos no hay solución, ya no tiene más que perder que su esperanza en lo que lo podía salvar. Y ya no hay recursos donde ir. Y ya quedó, literal, a la buena de la misericordia del Señor. Pero el creyente tiene su esperanza en que Dios suplirá todo lo que le falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. El creyente, aunque tiene necesidad, él está consciente de que Dios suplirá de acuerdo a su plan y perfecta voluntad todas sus necesidades en el tiempo justo. ¿Por qué? Porque no hay justo desamparado ni su descendencia que esté mendigando pan. Porque Él no solo creó su iglesia, sino que la va a sostener y la va a cuidar. Y no va a permitir que pase necesidad, y la va a cuidar como un esposo cuida a su esposa. En eso tiene su esperanza puesta. Tenemos la esperanza puesta que aquel que es el dueño de la tierra y su plenitud, ¿cómo no nos va a suplir nuestras necesidades llegando en el momento oportuno? Porque mire, cuando más oportuno es el momento. Porque uno puede decir esto, mire. Yo oí un testimonio, hermano, de verdad, para mí milagroso, y de quien lo contó, y pues yo lo conozco, ¿verdad? Yo digo, pues él no va a mentir en eso. Él no tenía para pagar la universidad, se lo he contado. Y dice que sintió en su corazón ir: andate a hacer la fila del banco, porque la vas a pagar. Pero no tengo, pero yo voy a hacer la fila. Y Dios me dijo, y se fue a hacer la fila del banco. En aquel tiempo no eran números, eran las grandes culebras que se hacían en los lobbies, las grandes filas. Pues él iba caminando: Dios, tú vas a hacer algo. Ahí iba viendo en el suelo a ver si le caía a alguien dinero, tal vez era así, lo que sea. Llegó a ser el primero y tuvo la intención de dejar pasar a la persona a la par, y dijo: no, Dios me dijo, así que voy a llegar y que pase. Y fue a la ventanilla y puso el talonario: ¿y qué viene a hacer? Quiero pagar la universidad. Y corrió otra persona detrás de él: espere, aquí está el pago de él.
¿Qué cree que dijo esa persona? Bendito sea el Señor, llegó a tiempo. Es que cuando eso pasa, lo que nosotros damos es gloria a Dios. Automáticamente. Eso no lo puede hacer el que no es parte de la iglesia. El que no tiene esperanza de la vida misma, para él la vida misma es frustrante. ¿Ha visto esos TikTok o videos cortos donde aparece el perrito todo mechudo y destruido, ahí medio mal muerto, y dice, esta es mi vida a febrero, y faltan 10 meses más? Es que así ven la vida. La ven una tras otra, frustrante, sin esperanza, cansada y sin sentido. ¿Para qué voy a trabajar mañana? Si me pagan mañana, el martes ya no voy a tener dinero y tengo las mismas necesidades de siempre. Ellos no tienen esperanza, pero el creyente, el que quiere ser parte de la iglesia, tiene la esperanza de que a la vida a la que Dios le ha llamado a pertenecer es una vida abundante por la gracia de Cristo Jesús. Para nosotros no hay muerte, hay vida eterna. Es que para el creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros, aunque hay aflicciones, nuestro consuelo es que Él ha vencido al mundo. Y sabemos y decimos que ¿de dónde viene nuestro socorro, hermanos? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. De esa esperanza habla Pablo. Es que el creyente puede ver la vida como Jesús la ve. El creyente puede escuchar a Dios por medio de su palabra y disfrutar de ese amor de parte del Padre. Puede hacerlo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es la pregunta? Piense, voy a dar por hecho, hermano, yo no sé, yo voy a dar por hecho porque lo veo. Yo digo, los hermanos son creyentes, pues, he visto frutos, está bien, lo voy a dar por hecho. Ahora, pensemos en el no creyente. Vi a alguien y sí lamento, y ese día le digo a mi esposa poner que orar por ellos, ¿verdad? Quizás Dios, por este lado, Dios les va a hacer conocer su gracia. Y me daba pesar porque la persona decía, tienen a su hijo muy enfermo. Y la esposa decía, estamos orando a Dios. Pero yo no veo que su vida sea piadosa en su forma de vivir. ¿Cómo puede un árbol de manzanas dar guineos, hermano? Solo por una forma. Solo hay una forma que un árbol de manzanas dé guineo, que en él ocurra un milagro. Solo de esa manera. Si en ese árbol no ocurre un milagro de la mano de Dios, eso jamás va a pasar. ¿Cómo alguien que no conoce a Dios, que no quiere seguir a Dios, puede orarle a Dios para que le ayude? Es como que alguien llegue ahorita al salir y lo vea salir por el portón y le toque la ventana de su carro y le diga, deme el carro, porfa, porque yo lo necesito, me urge. ¿Se lo va a dar usted? No, jamás, porque no lo conoce. Pero si fuera su hijo, probablemente sí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Ser parte de la iglesia, la primera bendición es esta. Hermanos, nosotros sí tenemos esperanza y el mundo no la tiene. Nosotros sí tenemos la esperanza de que Dios proveerá milagrosamente. ¿Cuántos se han encontrado dinero, hermano, en la calle? Eso es una bendición bonita, ¿va? Uno va ahí viendo para el suelo porque no tiene para dónde más ver, ¿verdad? Y encuentra dinero y wow, o sea, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque no lo regalan, literal, no lo regalan. Entonces, esa es la vida del creyente. La vida del creyente en la iglesia, se lo voy a decir de esta manera: ser parte de la iglesia tiene esta bendición que le acabo de decir. Tenemos esperanza de que Dios proveerá. Tenemos esperanza de que Dios sanará. Tenemos esperanza que en Dios la vida tiene sentido. Esa es una gran bendición, ¿sí? Pero, pastor, tengo 40 años de ser creyente y yo nunca he experimentado eso. Y ahí está lo segundo. ¿Cómo experimenta alguien esto? Esto usted lo puede experimentar de dos maneras. Una menos probable que la otra, o llamémosle así 50 y 50. ¿Cómo así?
La primera forma en la que usted puede experimentar todo esto es a través de una forma sobrenatural. ¿Cómo así? Sobrenatural me estoy refiriendo a algo que no se puede explicar. Por ejemplo, alguien tiene necesidad, solo usted sabe, y usted dice, Señor, yo tengo esta necesidad, y de repente, bueno, conocí a alguien también, tenía una super mega deuda, hermano, y él dijo, bueno, ni modo, hay que ir a entregar todo porque ya no se puede hacer más nada. Y fue al banco, llegó al banco y pasó a la ventanilla donde le iban a atender y le dijo, mire, yo lo que vengo a hacer es arreglar, porque yo no puedo pagar. Deme su número de préstamo. Y llegó, le dio el número de préstamo, los documentos, todo. Entonces, dígame qué podemos hacer. Don fulano de tal, sí. ¿Y está seguro que aquí debe usted, en este banco debe? Sí, este número es de aquí. Déjeme ver. Y lo volvió a escribir. Sí, es de aquí. Pero ya no debe usted nada. Nada. No puede ser, le dijo. Yo debo demasiado. No, mire, y me puede dar la cancelación. Y se la dan, hermano. ¿Cómo pasa eso? Pues milagrosamente. Milagrosamente. Aquí en esta iglesia, años pasados, una persona también llegó donde otro y le dijo, mira, Dios me ha puesto en sentir esto. El que toma esto es tuyo. Y estas llaves de qué son, del carro que está allá, eso es tuyo. No, pero no. Eso, cosas así son milagrosas, sin duda alguna. Así que la primera forma de experimentar cada una de estas cosas es milagrosamente. Que Dios te sane milagrosamente, que Dios provea milagrosamente y que Dios te guíe milagrosamente a vivir una vida en paz y plena. Y la segunda es que tú lo puedas vivir por medio de la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, a todos nosotros. Es decir, que el consuelo en medio de una enfermedad puede venir de parte del cuerpo de Cristo. Que la provisión en una necesidad puede venir de parte del cuerpo de Cristo. Es que la bendición de ser iglesia es esa. Es tener hermanos que puedan animarte, ayudarte, exhortarte y confortarte. Es que puedas tener hermanos que te muestre el amor que Cristo les dio a ellos. Es que podamos tener verdadera amistad basada en principios bíblicos. Es esa la bendición que experimentamos. Amor, perdón, ser exhortados, ser consolados, ser fortalecidos. Eso solo lo podemos experimentar en la iglesia, es decir, en medio del cuerpo de Cristo. Aunque los hermanos digitales, obviamente hoy por el clima, sé que muchos están en sus casas y está bien, quédense ahí, pero aquel que se queda digitalmente por toda su vida creyente, él no goza de esto. Pastor, yo siento que esa afirmación es bien fuerte. O sea, que usted me está diciendo que alguien que no se congrega no puede disfrutar de esto. Sí, eso le estoy diciendo. Estoy a punto de levantarme e irme. No se vaya, hermano, está lloviendo, se va a enfermar. Mejor regáleme esos minutos. Se lo voy a demostrar en la Biblia, no yo, en la Biblia. Porque lo mismo que está pensando usted, pensé yo ayer que estaba en esto. No, dije, esta frase, que todo este poder de Dios habite en la iglesia y sea manifestado por la iglesia, híjole, no, leamos. Y todavía le dije a mi esposa, mejor salgamos, hagamos este mandado porque me voy a tardar en este pedazo. Le dije, salimos y me senté y dije, quiero ir despacio. Acompáñeme y véalo en su Biblia porque me puedo equivocar, hermano. Efesios capítulo 1, verso 18 al 22. Pablo va a hablar esto. ¿En qué contexto de conocimiento Pablo lo va a hablar? Pablo en Colosenses, por ejemplo, lee en su casa, en Colosenses 2, 9, él dice que en Cristo Jesús habita de forma encarnada o de forma corporal toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en Jesús, cuando Jesús se encarnó, toda la naturaleza de Dios estaba en él, ¿sí? Sabiendo eso, Pablo viene y va a escribir una carta a la iglesia, es decir, a todos los que están en la región de Éfeso. Y dice Pablo, versículo 18, capítulo 1: mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. Deténgase ahí. ¿Le entendió la frase?
Esa parte, esa palabra iluminados, nosotros la podemos entender como que mis ojos sean abiertos para ver revelación nueva. No es revelación nueva, hermano, lo que le voy a decir. Es poder entender la revelación escrita. Es que Dios me alumbre y lo pueda entender. Entonces Pablo dice que está orando para que la iglesia, sus ojos de su corazón, de lo que más aman, de sus afectos, sean abiertos. ¿Para qué es la pregunta? Sigamos. Para que sepan, para que conozcan cuál es la esperanza de su llamamiento. Número 1. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? 2. Y 3. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Fuerza de su poder, ¿qué es esto? Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder que sometió todo bajo los pies de Cristo, y a Él, a Cristo, ese poder lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Me voy a detener ahí. Quiere decir que Pablo está orando para que nosotros conozcamos 3 cosas, pero esas 3 cosas están resumidas en una: en el poder que obró en Cristo Jesús, resucitándolo y sentándolo a la diestra del Padre y haciéndolo Señor de todo. Y al hacerlo Señor de todo, Él lo puso como la cabeza de su iglesia, ¿sí? Aquel que gobierna su cuerpo. Por eso dice, ¿qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Esa frase yo la podría traducir en decirles que en la iglesia está toda la plenitud de Dios, porque ahí está Cristo, y sería una frase muy fuerte, pero quiero que la lea en una versión con palabras más nuestras. En la versión Nueva Biblia Viva se llama, versículo 22 nada más y 23. Y Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo, hablando de Cristo, suprema cabeza de la iglesia, es decir, máxima autoridad, única autoridad de la iglesia. Y la iglesia, que es su cuerpo, escuche cómo está la iglesia, está llena de Él, que llena también todo lo que existe. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Que en la iglesia, en la verdadera iglesia, no en la iglesia de nombre, no en el cuerpo de Cristo que es un accesorio, no, en el cuerpo de Cristo, de verdaderos creyentes, por medio de Cristo Jesús, que la iglesia por medio de Cristo Jesús, la verdadera iglesia, por medio de Cristo Jesús, en la vida de cada creyente, la iglesia en conjunto manifiesta su amor, gracia, misericordia, providencia, la protección, la ayuda, el consuelo y la fortaleza que solo Dios puede dar. Nada más. Es que mire, piense y déjeme ir terminando. Piense en esto. ¿Cuántos alguna vez, no levante la mano, no conteste, no haga nada. ¿Cuántos alguna vez hemos pensado y decir, Señor, yo lo he dicho, yo me siento desanimado, o sea, cansado? Me acuerdo que en los momentos de juventud, que ya se fueron, hermano, me acuerdo haber orado y decirle, Señor, yo de verdad yo quisiera percibir que tú estás conmigo y que yo estoy por el camino correcto. Y hermano, de repente, hablando en la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, la conversación simplemente sigue y dicen, hey, sigamos adelante, esto no ha terminado. Y esas palabras resuenan como las mismas palabras de Dios que yo quería escuchar. Las oí audiblemente de Dios, sigue adelante, ¿no? La oí de alguien que estaba pasando lo mismo que yo estaba pasando. La iglesia. ¿Me explico? Conozco a un hombre mayor, maestro mío, por cierto, de Biblia hace años.
Y él me contó, mira, yo me fui a un viaje, me dice, y en el avión iba, me dice, yo iba triste, me dice, por mi etapa de jubilación y el ya no sentirme útil. Y él es bien así, es un creyente, por así decirlo, de chapado a la antigua, ¿va? Y me contaba y me decía, yo le oré a Dios, Señor, yo quiero recibir de ti un abrazo. ¿Iba a aparecer Dios desde el cielo a abrazarlo? No, hermano, lo hace pedazos. O sea, eso, porque Dios es espíritu, no se puede hacer. Pero dice que llegó a la conferencia donde él iba a estar sin conocer a nadie en Estados Unidos. Se sentó y estuvo ahí. Y de repente, todos parados, ¿verdad? A punto de orar. Y dice que él vio que un señor, porque le llamó la atención que era un gran gorila, andaba caminando por los pasillos como buscando algo. Y de repente lo vio, se acercó a donde él estaba y le dice, a ti te andaba buscándole. ¿Por qué? No sé, le dijo, pero yo sé que tú eres, le dijo. ¿Y quién soy? Le dijo. Y solo lo abrazó. Y lo soltó y se fue. ¿Dónde hace Dios esas cosas? En la iglesia. En la casa, hermano, solo que lo abrace el perro. No va a pasar. Señor, háblame, y si usted tiene el oro, lo que le va a hablar es el oro, ¿va? Y si el oro es malcriado, no sé qué le va a decir, ¿va? Me explico. Es eso, es que yo quiero que entienda que ser parte de la iglesia, ser parte activa de la iglesia, es una gran bendición para el mismo cuerpo de Cristo. Yo sé que en alguna medida estoy pateando una línea de la cual también es peligroso caer, pero con esto le estoy diciendo lo siguiente, mire, hablémonos en lo práctico. O sea, y pensemos primero en ser iglesia activa, antes en la bendición de ser la iglesia. Pensemos en esto, mire, lo que el texto está diciendo es que la iglesia tiene no solo la capacidad, la tarea de hacer esto, demostrar la gracia de Dios a toda persona. Es la iglesia la que le debe mostrar. Por ejemplo, si lo hablamos de manera práctica, ¿cuántos pueden sentir el amor de Dios? Como te lo dije, tú lo puedes sentir en dos vías. Vía número uno, de manera sobrenatural. Tú puedes estar leyendo la Biblia. Me pasó hace unos días atrás. Estaba leyendo un texto, hermano, estudiándolo porque nos íbamos a reunir a platicar. Un texto que le he predicado quizás 1000 veces en el pasado. Lo hemos estudiado. Teológicamente sé qué significa. Y cuando lo leí, lo entendí, lo discutimos como lo estaban discutiendo, leer la frase, porque yo os he amado como a mí mismo, me quebró el corazón. Y yo les dije, la teología no te enseña esto. Y todos los que estábamos ahí dijeron, paremos y oremos. ¿Qué sentimos? Como la palabra del Señor ministró nuestros corazones. Eso puede pasar, sin duda alguna, hermano. Pero también por medio del amor del cuerpo de Cristo. Levante la mano ahora sí. ¿Cuántos hemos sentido el amor del cuerpo de Cristo en esta iglesia? Levante la mano. Es eso. ¿Por qué lo sentimos? Por la iglesia. El plan era que tú estuvieras acá para dos razones. Una, que tú sintieras el amor de Dios por la iglesia y que tú mostraras el amor de Dios a la iglesia. Es esa por la razón por la cual tú estás aquí. Pudiendo estar en cualquier otro lugar, en cualquier otra iglesia, Dios te puso en esta iglesia local para que en algún momento un creyente o no creyente, por medio de ti fuera llamado y otorgado el amor de Dios a él. Así funciona el plan. Es que el creyente fue llamado a expresar el amor de Dios a aquel que lo necesita. Así que te animo a dos cosas. Número uno, te animo a dejarte amar por el cuerpo. Hermano, este servidor sabe que dejarse amar por el cuerpo cuesta. Porque creemos que es debilidad. Yo soy el primero. Yo lo soy. Yo a veces, mi esposa me dice que bueno, la gente no es maga, pues si te sentís mal, decí, pedí ayuda. Y me han regañado por eso, les he dicho. O sea, a mí me cuesta. Pero eso no quiere decir que yo no lo necesite.
Pero que me cueste también no quiere decir que pedirlo es señal de debilidad. No, hermano, es la bendición de ser parte de la iglesia. Es como tener zapatos y no querértelos poner. ¿Y porque ando descalzo? Es que no me quise poner los zapatos, fíjate. Los voy a arruinar. Hermanos, se compran nuevos y no pasa nada. ¿Me explico? Es esa la bendición de estar en la iglesia. Así que te animo primero a ser receptor del amor de Dios en medio de la iglesia. A que te felicito por estar acá y que la lluvia no te detuvo y quizás nuestra condición de salud no lo permite estar. Y a los que están en casa, pues les animamos a que vengan y no se queden en casa y perciban el amor de Dios en medio de la iglesia. No te niegues a eso. Y lo segundo, a lo que te voy a animar, es que no le niegues tu amor a otra persona. Ama es la iglesia. Esa persona, por esa persona se derramó la sangre que también se derramó por ti. Así que ámalo. Piensa en él. Y si Dios te ha puesto, a mí me pasó esta semana, Dios me puso en el corazón a alguien que tengo días de no verlo en la iglesia. Le escribí todo y ahora es darle seguimiento y es oírlo, porque por él también murió Jesús. Número 2, tú puedes padecer necesidad. No voy a preguntar, pero creo que la gran mayoría en estos dorados tiempos padecemos necesidad. Pero la necesidad puede ser suplida de dos maneras. Una, que te encuentres dinero en la calle, milagrosamente te borren las deudas, y eso sería una gran bendición, hermano. Sería espectacular. Y tú saltarías y yo saltaría de alegría inmensa. Sería glorioso. Pero la segunda forma es que Dios te provea por su cuerpo. Sería la segunda manera. Y hermano, aquí no voy a sentirse regañado, pero no es debilidad que el cuerpo te ayude. No te sientas mal por eso. Siéntete amado, porque el cuerpo no te lo está mandando. El cuerpo está manifestando la bondad de Dios. No te sientas humillado. Siéntete amado por Cristo Jesús. Siéntete amado por Dios. Así que de nuevo te animo a una cosa, a que si en el pasado tú has dicho no, a mí no, hermano, déjese proveer por el cuerpo. Déjese amar por el cuerpo de esa manera. Y ayuda en la medida de lo posible al cuerpo de esa manera. Yo creo que la teología nos hizo un mal a nosotros muchas veces. Y es que nos hizo muy conocedores, sin duda alguna, pero el conocimiento envanece. Y a veces nosotros no actuamos porque decimos, esta es mi emoción, ¿verdad? Pero puede ser Jesús también haciéndolo. Entonces no te detengas. Terminemos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, cada persona está llamada a mostrar la misma naturaleza de Dios. Todo, solo la iglesia puede hacerlo. Esta es una bendición que Dios da al cuerpo para aliento por medio del cuerpo a otro hermano, consuelo para otros. ¿Cuántos no nos hemos consolado los unos a los otros? Esa es la bendición del cuerpo y esa es la tarea del cuerpo. ¿Cuántos no nos hemos amado los unos a otros? Esa es la bendición del cuerpo y es la tarea del cuerpo. Es que también es una bendición ser parte así del cuerpo, sin duda alguna. Pero es una bendición formar parte activa de la iglesia, porque ahí encontrarás lo que solo Dios puede darte, nadie más. Con esta intención, Dios te salvó. ¿Quieres encontrar a Dios? Lo vas a encontrar en las Escrituras sin duda alguna. Pero yo te puedo decir que al leer la Escritura, al estudiar un libro en comunidad, es más grato que el libro mismo. Con esto no te quiero decir que es mejor platicar la Biblia que leer la Biblia. No, es que leer la Biblia y platicar la Biblia maximiza la experiencia del amor de Dios en nuestra vida y la revelación de Dios. Así que yo he orado y seguiré orando que Dios quiera abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento, ilumine nuestros ojos a ver esta verdad de la Escritura, a ser parte activa de la iglesia. Así que Dios te escogió para ser parte de su iglesia, y siendo parte de su iglesia, Dios te escogió para una misión. Eso lo vamos a hablar la próxima semana. Ponte de pie para que oremos antes de terminar. Hoy tú estás aquí. Si tú estás aquí hoy, lo que tienes que saber
Y si tú lo estás oyendo en redes hoy, lo que tienes que saber es que si Dios te tiene aquí, te tiene escuchando esto, si Él te salvó, lo hizo para un propósito muy específico. Es ser parte activa de la iglesia. No te prives de esa bendición y no huyas a esa tarea. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la bendición que tenemos de ser parte de la iglesia, de ser tu cuerpo, de ser tu pueblo. Señor, cuántas veces hemos sido ministrados por el cuerpo, Dios, ayudados por el cuerpo. Cuántas veces hemos sentido tu amor por el cuerpo, por medio del cuerpo. También lo hemos sentido de manera sobrenatural. También lo hemos sentido de manera, Dios, inexplicable. Pero en esta mañana, Señor, yo te ruego que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que entendamos, Dios, la misión y al cuerpo al cual tú nos has unido, y que cada uno de nosotros pueda ser parte activa en esto, que cada uno de nosotros pueda ser, Dios, reflejo de tu gloria a este mundo. Señor, gracias porque tú nos salvaste, gracias porque tú nos diste esperanza, gracias porque tu bondad ha sido tan buena para nosotros, Dios, que nos ha permitido estar en medio del cuerpo, Señor. Permítenos arrepentirnos, Dios, y tener esperanza. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y danos esperanza en este mundo, una esperanza viva que no defraude. Y perdónanos, Dios, por simplemente ser un accesorio de la iglesia, de ser alguien nominal cuando deberíamos de ser parte activa de ella. Ayúdanos, Dios, a poder, Señor, ser parte activa, Señor, de tu reino. Ayúdanos a adorarte y a ser convencidos de pecados. En el nombre de Jesús.